Para mí es un honor tener como invitado al rector de mi universidad y discutir con él la visión que tiene la educación en revolución. Compararemos la realidad con el pasado y qué nos espera en el futuro. Con ustedes, el ingeniero José Vaquero. Bien, hoy tenemos el placer de tener en Contrapoder a un invitado especial. Se trata del rector de mi universidad, el ingeniero José Vaquero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está, Bien, vale, ¿cómo profesor? Hoy, bueno, tengo comencemos esta entrevista, pero este conversatorio que vamos a tener el día de hoy con la siguiente pregunta. ¿Cómo fuiste tú cuando estudiaste? ¿Fuiste dócil, contestatario, mala conducta, buen estudiante? ¿Cómo comenzó tu carrera? Bueno, como estudiante universitario fui buen estudiante. Realmente fui buen estudiante. De hecho, califiqué para una beca de Ayacucho en aquella época, cuando se otorgaban las becas de Ayacucho por el promedio. Inclusive fui escogido para ir al exterior, solo que en el momento que tuve que tomar la decisión de quedarme en Venezuela, porque bueno, decidí casarme. Entonces, en ese momento cambié todos los planes que tenía y me quedé en Venezuela. Pero realmente fui buen estudiante, fui contestatario, era muy rebelde y fui como miembro de la Liga Socialista. Ya cuando entré a la universidad ya yo era miembro de la Liga. Nosotros éramos, bueno, como siempre, pues, formábamos líos, o sea, discutíamos por los problemas de los muchachos. ¿En ese tiempo quién dirigía la Liga Socialista? Allá en la UCB? No, ¿O en Bolívar? No, yo empecé en la Universidad de Oriente en el año 72, porque yo soy de Ciudad Bolívar, nací en Ciudad Bolívar y me crié en Ciudad Bolívar. Entonces me inscribí en la Universidad de Oriente de Ciudad Bolívar, estudié química, ingeniería química, de hecho me gradué en ingeniería química. Y en ese momento, cuando entro a la universidad, un poco antes de entrar a la universidad, yo entro en un grupo de teatro. O sea, un grupo de amigos me dijeron, no, hay un grupo de teatro, y tomamos allá en Ciudad Bolívar. Allá en Ciudad Bolívar el teatro era algo casi raro, escaso, pues no existía en esa época. Estamos hablando del año 72, de 1972, del siglo pasado. Y en ese grupo, era un grupo de gente de izquierda. Entonces ese grupo de gente de izquierda, que eran de la Liga, otros eran del PCB. Bueno, entré yo como un muchacho de 17 años, un poco también medio molesto. Yo venía ya molesto porque mi papá había muerto hace un año. Mi hermano había entrado a la universidad, mi hermano pidió una beca a la gobernación. En la gobernación los adecos le dijeron que no podía tener beca porque simple y llanamente pues, tenía que inscribirse en el partido. Entonces mi hermano dijo que no se inscribió en el partido, bueno, no le dieron beca y entonces yo me molesté. Yo dije, coño, sabiendo que estábamos pelando, mi papá era el único que nos mantenía, mi mamá no trabajaba. Bueno, imagínate tú, pues eso generó una rabia en uno y dice, coño, pero no se justifica, sabiendo que tenemos las condiciones. Bueno, entonces que yo cuando entré a ese grupo de izquierda también fue como caldo de cultivo. Y ahí empecé pues, a cantar las canciones de Ali Primera, a cantar las canciones de Quilapayún. Entramos al grupo de teatro. El grupo de teatro tenía obras de autores de izquierda también. Bueno, y ahí empezó. Ahí entré a la universidad también simultáneamente. Y en el primer semestre ya me iba incorporado a la Liga Socialista. Pues en aquella época la dirigía un muchacho, porque se llamaba Rafael Campos, y otros compañeros. Y luego cuando llegué a Puerto La Cruz, a la Escuela de Química, ya en Puerto La Cruz estaba Hugo Márquez y estaban otros compañeros más. ¿Cierto? Hugo Márquez llegó a ser diputado a la Asamblea Nacional. Sí. Y bueno, participé con ellos hasta que se produjo la expulsión de casi 50 estudiantes. Entre ellos expulsaron a mi esposa también. No era mi esposa, era mi novia en esa época. En esa época la expulsaron de la Escuela de Medicina y estudiaba Medicina. A mí estaba en la segunda, eso era por promociones, ¿no? Entonces estaba en la primera promoción, se fue ese grupo, después en la segunda promoción iba yo, y decidimos trasladarnos para la Universidad Central de Venezuela. Entonces un grupo nos fuimos a la Central, el otro grupo se fue al Zulia, otro a Mérida, y en aquella época la solidaridad de los estudiantes, la solidaridad de los profesores de izquierda de esas universidades, nos permitían el traslado rápido, o sea, nos inscribían fácilmente. Yo tardé como 3 meses, algo que para otros era casi imposible, pues. Yo pasé de la Universidad de Oriente a la Universidad Central prácticamente sin problema. Y rápidamente. Allá seguí militando en la Liga, obviamente. Pues. Profesor, en Finlandia, de verdad que yo no veo a los Estados Unidos como ejemplo de país. Yo, de alguna manera, me gustaría que Venezuela siguiera el ejemplo de los países escandinavos, sobre todo ¿no? En Finlandia está la mejor educación del planeta. Si no es hoy, si no es ahorita la actual,
lo fue y está entre las primeras hoy en día. Pero el 80% de la población de Finlandia prefiere y estudia en la universidad pública. ¿Por qué nosotros en Venezuela no podemos tener calidad y cantidad a la vez? No entiendo. O sea, si la universidad pública es la que tiene mayor cantidad de estudiantes en Venezuela ahorita. Pero digo en el caso de la calidad universitaria. Lo digo porque hay un informe, el informe PISA del 2009, dice que estamos en el puesto número 160 de la calidad universitaria en el planeta. Correcto. Bueno, fíjate tú, habría que ver cómo lo miden, ¿no? Claro. Habría que ver cómo miden esa calidad, porque fíjate tú, normalmente las universidades cuando las evalúan a nivel mundial, las evalúan por la cantidad de publicaciones o la cantidad de científicos, la cantidad de doctores, ¿no? Resulta que muchas veces, inclusive yo estuve en Cuba, y Cuba tiene una calidad universitaria muy, muy alta y sus investigaciones son muy reconocidas. Ellos se quejaban mucho que muchos de los estudiantes que eran de doctores estudiaban de doctoría, eran doctores en educación, cosas que ellos también cuestionaban un poco, ¿no? Pasa con nosotros lo mismo. Nosotros tenemos muchos doctores en educación. La UPEL es una de las universidades que más genera doctores, junto con la Simón Rodríguez y otras universidades que tienen ese doctorado en educación. Y la parte técnica se ha ido quedando. O sea, nosotros tenemos menos doctores en la parte técnica, o sea, químico, físico, matemático, doctores en la parte de agricultura. Y quizás por eso, a lo mejor se hacen las mediciones, pero habría que ver porque nosotros, desde el punto de vista de, por lo menos en el caso de la revolución, no sé, este es el 2009, ¿vale? Sí. En el caso de la revolución. En el 2007 se crea la misión Alma Mater, ¿no? La misión Alma Mater trata de generar un modelo de estudio universitario que tengan los valores socialistas, los valores revolucionarios, los valores que nosotros queremos que tenga el profesional que va a formar parte del futuro, pues, de la revolución bolivariana. Y es cuando aparecen los programas nacionales de formación, que son los que estamos dictando en este momento. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los programas nacionales de formación actual y lo que son las carreras tradicionales, las universidades tradicionales, por decirlo así? Bueno, nosotros tratamos de ser un profesional que no sea individual, ¿no? Tenemos un profesional más solidario, un profesional que trabaja en equipo, un profesional que tiene valores como la puntualidad, el respeto, tiene valores así como la honestidad, y que aplica el conocimiento desde el momento que entra a la universidad. En la universidad tradicional, un estudiante entra el primer semestre y viene haciendo la tesis en el 10º semestre, o sea que es cuando va a aplicar el conocimiento realmente de todos los semestres que ha ido aprendiendo. Esto, en este caso, nosotros en el primer trimestre del primer trayecto, como los llamamos nosotros, el estudiante empieza a aplicar el conocimiento en un proyecto, es un proyecto socioproductivo. Ese proyecto que se desarrolla, por cierto, en las comunidades, que es otra parte que también tenemos como valores del valores socialistas, valores revolucionarios, un profesional que esté arraigado dentro de la comunidad, que sepa lo que está pasando en la comunidad y que su conocimiento vaya a resolver los problemas de la comunidad desde el mismo momento en que entra a la carrera. Pues, no es al final, no es si lo contratan, no es que si trabaja para la alcaldía, no. El estudiante de la universidad, y de todas las UPT, por ejemplo, en estos casos, y de las universidades que dan los programas nacionales de formación, desde ese mismo momento que entran a estudiar, están aplicando el conocimiento en esos proyectos socioproductivos que ellos están desarrollando en las comunidades. Nosotros hicimos una investigación con algunos muchachos de mi materia, de Ciencia y Tecnología y Sociedad, y le preguntamos a los mejores estudiantes de quinto año de algunos colegios públicos y de algunos privados, sobre todo los más importantes de la zona, y salieron muy mal. Pero muy mal te estoy hablando que casi el 96% no supo responder cosas básicas de matemática y cosas básicas de literatura. En este caso, los padres son engañados por el Estado si se trata del público, y cuando se trata de los privados están estafados, ¿no? ¿Qué me puedes tú decir de eso? Porque pareciera que los que nos graduamos en las universidades públicas siempre hemos creído, y creo todavía, que tenemos mayor calidad que las universidades privadas. Sí, pero todo eso está pasando y de verdad eso no se puede esconder el sol con un dedo, no vamos a engañarnos, a caernos a embuste aquí. Hay una baja, pues, en la calidad de la educación venezolana, y lo vemos nosotros en el trayecto inicial cuando entraron los muchachos a lo que nosotros tenemos como propedéutico, que lo llamamos trayecto inicial, donde ellos fracasan, la gran mayoría fracasan en matemáticas. Y matemáticas viene siendo en esa parte un repaso, pues, de lo que es bachillerato. ¿Qué ha pasado? Bueno,
hay muchas explicaciones en ese sentido. Hay una política de repente que debe ser corregida, deben ser ajustadas, algunas cosas son buenas, otras no son tan buenas, pero que de verdad es un hecho concreto. Nosotros vemos con mucha preocupación esa situación e inclusive hemos buscado la manera de ver cómo los muchachos salen bien en matemáticas, pero de verdad no hay manera ahorita de resolverlo. Ahora, que los mejores estudiantes no hayan podido responder no sé qué, bueno, habría que ver ¿Cómo fue la técnica? Pero de todas maneras nosotros tenemos ya una experiencia en ese sentido, pues, con decirte que en matemáticas pues, es una de las materias que ellos más fracasan. En el trayecto inicial. Ellos ven ahí 3 materias y de esas 3 materias siempre matemáticas es con la que salen aplazados. Cuando yo fui alcalde de esta ciudad, yo trataba no solo de promover a la ciudad, sino promover también a las personas que están de aquí, ¿no? Y habían vallas que decían orgullosos de ser de aquí de la zona, artistas, deportistas, científicos y todo. ¿Por qué no le hay un seguimiento a los muchachos que son egresados de ahí y que han tenido éxito en el exterior y que ahorita dirigen empresas? ¿Por qué no hay esa relación de decir, mi universidad, quiero ayudarlo, quiero ponerle una papelera, quiero otorgarle tal cosa, quiero ayudar en sus tornos, en los laboratorios? ¿Por qué no existe esa solidaridad? Hay algunos que se han acercado, pero la mayoría de los estudiantes tienen como un desarraigo de la universidad después que salen, ¿no? O sea, no hemos logrado fomentar pues, ese arraigo a la universidad, ese sentido de pertenencia que deben tener y que nosotros tenemos que desarrollar de alguna manera. Pues. Pero sí hay algunos que se han acercado, que han querido hacer convenios, por ejemplo, con Petropiar o con Petro Carabobo, pero no lo hemos concretado porque están en unos niveles que no les permiten a ellos hacer los convenios. Sin embargo, se nos han acercado y nos han dicho, si nosotros podemos... ¿Y tienen algún convenio ahora con alguna empresa privada o pública? No, con empresas privadas no, y con empresas públicas se han hecho reuniones con PDVSA, se están haciendo reuniones productivas. ¿Por qué no se ha hecho un convenio? Si nosotros tenemos capacidad ahí en la universidad de producir algunas cosas, ¿por qué no? Bueno, la verdad es que muchas veces es la misma empresa la que no quiere acercarse a la universidad. ¿No ha sido la universidad? No. Y en estos tiempos, tú sabes que la situación política ha ido separando la parte privada de la parte pública. Y es muy difícil pues, nosotros acercarnos a ellos y ellos acercarnos a nosotros sin que haya como un resquemor pues, en lo que está pasando en ese momento. ¿Qué es lo peor que has vivido ahí? Como rector, yo te diría como director no sé si como directivo. Quizá hubo una situación que pasó el 14 de abril del 2010, del 2009. Esa situación fue terrible. Tú sabes que, no sé, bueno, esa es una de las partes que me afectó mucho. Cuando el profesor Gilberto Ortega fue nombrado director de la del instituto, en esa época era muy UT todavía. Y bueno, un grupo de profesores y estudiantes se opuso y hubo un enfrentamiento. Pues. Y ese 13 de abril, por cierto, el 14 de abril. El 14 de abril, nosotros como directivo, yo era en ese momento su director académico, quisimos reiniciar las clases, la universidad estaba tomada. Y ese día, bueno, hubo un enfrentamiento entre estudiantes, fue terrible, hubo heridos, hubo gente que salió, bueno, y el terror que se generó en ese momento fue muy fuerte, muy fuerte. También me afectó durante varios años y es probable que eso todavía, pues a veces... ¿Cuántos estudiantes tiene la universidad que se le han entregado computadoras? Porque el dato que se tenía en la Cuarta República era que de cada 100 jóvenes en el país, uno solo tenía acceso a la computación. Sí. Hoy es todo lo contrario, de cada 100 uno. ¿Y cuántos ustedes han repartido? Bueno, nosotros repartimos más de 8.000 computadoras en tabletas. Sí, no llegamos a repartirlas todas porque, bueno, la situación de las elecciones, eso trajo como consecuencia problemas de saboteo. Pues. La derecha quería sabotear esa situación porque consideraba que nosotros lo estábamos haciendo para buscar votos. Resulta que se estaba haciendo porque es parte de un plan a nivel nacional. Claro, y un plan que no solamente contempla al estudiante universitario. Eso viene de las canaimitas de los estudiantes de primaria. Los estudiantes de primaria no votan. Los estudiantes de primaria tienen su canaimita para tener una herramienta tecnológica porque actualmente
país que no maneje la tecnología, o sea, que no enseña la tecnología, no maneje la tecnología, es un país que se va atrasando, pues, definitivamente. Pues. Este país, este mundo, pues, es el mundo del internet, el mundo de la tecnología. Pues. Rector, ¿a usted le alcanza su salario? El profesor universitario está bien pagado. Tengo unos datos que dan tristeza porque estamos muy por debajo de Etiopía. Si lo calculamos en el hecho de $2, pues, dolarizando, es la moneda mundial. Si lo llegamos ahí. No, obviamente no. Obviamente no nos alcanza el dinero. Y es por eso pues, que la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela se ha reunido ya dentro de su seno y ya con el ministerio, y ahora se va a elevar la propuesta al presidente Nicolás Maduro de un ajuste salarial acorde pues, con la situación que estamos viviendo en el país. Ya eso está avanzando, es un hecho concreto. Los gremios del personal obrero, los gremios del personal administrativo y del personal docente, con los 3 coordinadores, pues, en conjunto se han reunido ya con el ministro Jorge Arriaza y ya se ha elevado al presidente Nicolás Maduro. Yo creo que pronto se van a anunciar un ajuste salarial porque realmente la inflación inducida que tenemos nosotros nos va arrasando, se nos va llevando por delante el salario, cualquiera que sea. Cualquiera que pongamos, porque nosotros no hemos podido controlar la inflación. Fíjese, hay una cosa del punto de vista moral y ético que nos brinda el socialismo, un referente, que es el caso de Ernesto Che Guevara. Cuando él hablaba del hombre nuevo, que tenía que ser el mejor estudiante, el mejor hijo, el mejor vecino, el intentar ser el mejor en todo. Yo no veo eso. ¿Tú tienes esperanza de verdad en la juventud, en lo que estamos desarrollando? Yo veo codicia, viveza, y lo que veo es más antivalores todavía. Sí. Ha habido una especie de... La política del presidente Chávez fue una política realmente correcta, desde el punto de vista, vamos a decir, filosófico, desde el punto de vista de la justicia social. Digo correcta en el sentido de pagar la deuda social. ¿Qué es la deuda social? Bueno, ¿usted sabe lo que es la deuda social? La deuda social era toda esa cantidad de cosas que nosotros no recibimos a pesar de que teníamos un chorro de petróleo desde hace más de 100 años. Sí. Tenemos un chorro de petróleo que es el 99% de ese chorro de petróleo se lo llevaron las empresas transnacionales o la oligarquía venezolana y al pueblo le quedó el 0.01%. Pues. O sea, no gozó de los beneficios de ese chorro de petróleo ni tenía idea de que esa cantidad de dinero estaba saliendo. El presidente Chávez quiso compensar un poco y eso es lo que trae como consecuencia, por ejemplo, que muchas de las cosas que se le otorgan a la gente no tienen casi costo. Por ejemplo, en la misión vivienda, o los vehículos, o las computadoras, o las tabletas, o inclusive alguien criticaba que a los indígenas del Alto Orinoco le estaban dando motores, le regalaban los motores y le regalaban las lanchas, y ellos la vendían. O sea, como están haciendo con las viviendas, como están haciendo con los carros chinos. Y ellos la vendían. Y alguien dijo, bueno, pero que la vendan, pero por lo menos que sepan que algún día la tuvieron y que les tocaba a ellos esa parte del chorro de petróleo. Bueno, eso ha pasado, eso sin ningún tipo de educación, vamos a decir, política, sin ningún saldo político para nosotros. Lo que trae simplemente es como la comodidad, pues a mí me toca y me toca, pues dame lo que nos pasó en diciembre, terrible. A mí me toca mi tableta y dámela y ya está, pues era un juguete, era algo así como un premio, pero no era algo que realmente entendiera que le correspondía porque en verdad nosotros no hemos recibido los beneficios como debería de ser. Pues. Politizando. ¿Cuántos profesores tenemos ahí? Ahí tenemos 600 profesores activos. ¿Y de ahí algún seguimiento de que de alguna manera, cuando digo politizar, claro, estoy hablando de crear a un estudiante con conciencia social, con conciencia de clase? No se está induciendo a que tengan que a juro ser comunistas o ser socialistas. Claro. Ellos pueden ser lo que les dé la gana. Sí, pero nosotros estamos haciendo. De verdad que los profesores que entran, nosotros tratamos de la charla, tratamos de inducirlos y, por supuesto, tienen que ser profesores que están ganados para creer en la transformación universitaria, pero no son profesores cualquiera. Pero la guerra contra la televisión, contra los valores adquiridos durante muchos años, no es fácil. No es fácil. Nosotros no podemos destruir esa guerra, esos valores de la noche a la mañana. No le puse a un estudiante que está viendo la televisión, que tiene una tableta chévere para estar en el Facebook, a que tú le digas, mira, es una herramienta tecnológica para que tú investigues en la internet sobre la materia que estás viendo en este momento y salgas bien en el examen. Pues. No es fácil cambiarle la mentalidad. Si tuvieras un poder hasta mayor que un ministro de Educación,
para tomar una decisión de cambiar radicalmente algunas cosas en la educación venezolana, ¿qué haría? Bueno, colocarme en los zapatos de un ministro no se me había ocurrido, ¿no? Pero en todo caso siempre me ha parecido que los estudiantes y los profesores deben ser parte del proceso productivo venezolano. Nosotros tenemos allí una cantidad de personas que, a pesar de que se dedican a la parte académica, nosotros podemos dedicarle unas horas a la parte productiva. ¿Me explico? En este caso, por ejemplo, en este momento en que Venezuela necesita producción de alimentos, nosotros deberíamos dedicarle unas 2 horas semanales, todos los estudiantes, todos los profesores, a la parte productiva. Debería ser obligatorio ir al campo, debería ser obligatorio sembrar, debería ser obligatorio criar, debería ser obligatorio generar, pues, de alguna manera, algún proceso productivo para el país. De hecho, ahorita se está intentando, ¿no? Se está intentando, pero se intenta en el sentido con los que tienen vamos a decir, la capacidad instalada, con los que tienen la capacidad técnica, con los que es como más selectivo, pero yo lo haría obligatorio. O sea, yo diría, bueno, todos los estudiantes tienen que ir a sembrar, todos los profesores tienen que ir a sembrar. Así sea 1 hora, 2 horas semanales. Por supuesto, tiene que haber planes, tiene que haber gente que dirija eso, tiene que haber la semilla, todo lo que sea necesario que el Estado ponga, pero que la mano de obra de la universidad se vea en esa instancia. Porque pienso que nosotros no podemos solamente dar las clases, sentarnos a corregir un examen o a leernos un libro y esperar que las cosas sucedan, que los alimentos nos lleguen cuando nosotros podemos producir los alimentos. En ese sentido, me gustaría que fuera obligatorio. Una vez un programa que se llamaba Todas las manos a la siembra. Ese programa prácticamente fue apartado, que lo tenía una persona, no recuerdo ahorita, una persona que es muy, muy dedicada. Por cierto, no era agricultor, pero era un filósofo, no recuerdo, un profesor de la Universidad Central. Y el programa fue, no sé, poco a poco fue apagándose, pero ese programa tenía la obligación los estudiantes que de alguna manera generaran una mata o sembrar algo, ¿no? Pero no era algo totalmente dirigido como yo te planteo. O sea, que nosotros diríamos, por ejemplo, en la universidad tendríamos que sembrar las 300 hectáreas que están allí. Bueno, vamos a sembrar 300 hectáreas, tendríamos que tener, ahí van a haber unas hectáreas de hortalizas, otras de yuca, otras de batata, vamos a tener sembrada maíz. Y todo el mundo tiene que tener su parcela asignada y todo el mundo tiene que ir a cuidarla y una vez a la semana tiene que estar allí. Todo el mundo. Cuando todo el mundo. O sea, profesores, empleados, obreros. Me parece bien. Todo el mundo. Profesor, usted es un hombre de ciencia. Yo leí su currículo y de verdad me siento muy orgulloso de que usted sea nuestro rector. Usted, bueno, aparte de ser especialista y tiene posgrados en químicas y tener responsabilidades en varias cosas que tienen que ver en materia científica, usted también está vinculado a la religión. Pero fíjese que este es un tema que no se debate en la universidad. No. Y esa es la universalidad del conocimiento. Tiene que haber debate sobre eso. La religión católica, sobre todo a la que usted pertenece, fue la que persiguió y asesinó a Giordano Bruno por solo decir que el sol era una estrella. Fue la que persiguió a Giulio Vanini por decir que veníamos nosotros del mono. Y también se encargó de perseguir a Copérnico y a Galileo Galilei. ¿Cómo yo puedo respetar a un alumno que me pueda decir a mí, en nombre de la autonomía universitaria y de la universalidad del conocimiento, que él cree en la cigüeña? Sí. Eso no lo... ¿Cómo mezclas una cosa, la ciencia, con la otra? Bueno, la ciencia y la espiritualidad no están contrariadas, ni la espiritualidad ni el misticismo. La religión sí. La religión es como la parte administrativa, pues, de la parte mística. Pues. O sea, Cristo vino al mundo a enseñarnos un camino, a decirnos que de la forma como Él vivió, debíamos vivir todos. Pues. Sobre esa enseñanza se construyó una parte administrativa que se llama la iglesia. O sea, ellos administran ese camino místico, esa enseñanza mística la administran y al administrarla tienen jerarquías, tienen casas, tienen templos, tienen riquezas, tienen cosas. Me estás hablando del Vaticano, creo. Ajá, claro. Te estoy hablando de la Iglesia Católica a la cual pertenezco porque todos nacemos y nos bautizan, querramos o no, en el catolicismo. Yo no abandoné el catolicismo como tal. A veces voy a la iglesia, pero pertenezco ahora a una escuela filosófica que se llama la Orden Rosacruz. Y sigo yendo de vez en cuando a la iglesia. ¿Y de qué trata eso? La Orden Rosacruz es una orden filosófica que estudia las leyes universales, las leyes que nos rigen.
y que trata de responder preguntas de cuál es nuestro camino, a qué vinimos, por qué estamos aquí, y tenemos esa comunicación con Dios. Todos queremos, de una manera, llegar a la iluminación. O sea, para nosotros la iluminación es llegar a ser, de alguna forma, como fue Jesucristo. O sea, pero de verdad, verdad, pues, o sea, no es que nosotros vamos a leer la Biblia para decir los versículos que decía Cristo, no. Actuar como actuó Jesucristo. Así deberían ser también los socialistas. Ajá. Y hay una cantidad de contradicciones enormes, ¿no? Bueno, es justamente por allí. Sí. Bueno, es que tú te pones a ver todas las religiones, o por lo menos los fundadores de las religiones. No, profesor, se lo decía por lo siguiente, porque había... tú me estabas haciendo la pregunta de sí, le digo por lo siguiente, profe, porque no hace mucho hubo un escándalo que consiguieron en los papeles de Panamá a Salas Romer. Y a mí no me parece eso escandaloso, porque es Salas Reumer alemán, que viene de familia de banqueros y todo aquello, y él puede decir, bueno, yo soy social cristiano, soy un hombre de la derecha, creo en el capital, y yo puedo hacer eso. Lo que no veo que sea ético es que lo haga alguien vinculado a la izquierda y tiene que ser condenado, ¿no? Eso sí, igualmente en el caso religioso. Veo en el caso religioso de escándalos que hay y de gente que carga una Biblia siempre ahí, ¿no? Eso, sí, no vamos a nombrar a nadie porque nosotros no tenemos papeles, no tenemos pruebas para eso, pero realmente es lo que tú dices, pues. Una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Por eso es que nosotros vamos a la acción, o sea que es por las acciones que nos tienen que juzgar, no por las palabras. Entonces en la Orden de Rosacruz nosotros tratamos de ser, por ejemplo, hacer el bien siempre. Esa es una de las maneras de nosotros demostrar que estamos avanzando en el camino que queremos hacia la iluminación. Y lo que decía la primera, la palabra sin los pasos es una palabra muerta. Una palabra muerta, así es. Claro, justamente. Y bueno, en cuanto a lo que tú decías, que cómo no creer, cómo aceptarle que un niño diga, o una persona que cree en la cigüeña, bueno, nosotros tenemos como unos conocimientos científicos muy claros, muy precisos, y esos conocimientos científicos hay que aplicarlos. Pues. O sea, nosotros no podemos estar pensando que la cigüeña existe cuando hay todo un conocimiento sobre cómo nacen las personas. Pero el hecho que la persona crea en Dios no puede tampoco ser perseguida, pues, ni que la persona no crea en Dios tampoco debe ser perseguida, o sea, ninguna de las dos cosas. Porque como dijo una vez el Papa Francisco, y este Papa Francisco se las trae de verdad. Qué bueno, yo puedo ir al cielo, que soy ateo. Claro, bueno, no, precisamente, el Papa Francisco que se las trae, él dice que en nombre de Dios se han hecho las peores atrocidades en el planeta, y en toda la historia pues, del ser humano. Y personas que no creen en Dios han dado muchísimas cosas valiosas a la humanidad. Profesor, con una frase, yo quiero que usted me diga qué piensa de algunos personajes, por cierto, vinculados también a la parte académica. Rómulo Gallego. Tremendo escritor venezolano. Arturo Uslar Pietri. Un filósofo que nos puso a pensar sobre qué hacíamos con el dinero del petróleo, ¿no? Sí. Prieto Figueroa. Maestro, o sea, un maestro de maestros, de verdad. Rafael Caldera. Bueno, ese tiene una estricta historia allanando la universidad. El allanamiento de la UCB. Sí, Hugo Chávez. Gigante, visionario, de verdad. Nosotros no vamos a ver los frutos, o sea, la visión de Hugo Chávez la vamos a ver dentro de 100 años quizás. ¿Hasta dónde llega la visión de visión? Nicolás Maduro. Oye, le tomó un tiempo muy difícil. Para ser el primer presidente chavista es uno que más ha sufrido el embate pues, de la oligarquía y del capitalismo, y sin embargo creo que vamos a salir adelante. Rector, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en un próximo Contrapoder.